La ciudad de San Luis Potosí es reconocida por la gran cantidad de lugares históricos y construcciones virreinales en su espléndido centro, rodeado por las colonias más antiguas de su fundación. En la calle de Constitución, a unos cuantos metros de la Alameda Central, encontramos un templo de estilo barroco, característico de uno de los principales barrios de San Luis Potosí. Es el templo dedicado a San Sebastián. San Sebastián es uno de los 7 barrios tradicionales que representan a los potosinos. Ubicado en el primer cuadro de la ciudad, cuenta con más de 400 años de su fundación. Es un sitio lleno de memorias, cuna de personajes famosos. La iglesia del barrio es una majestuosa joya. Esta parroquia posee uno de los jardines más bellos, tradicionales y antiguos de la capital, enmarcado además por una casa de la cultura, espacio destinado a actividades culturales del barrio. Vamos a conocer más del tradicional barrio de San Sebastián, perteneciente a los 7 barrios potosinos. Después de la fundación de San Luis Potosí, las órdenes religiosas se hicieron presentes en el pueblo potosino. La primera orden en llegar fue la de los franciscanos, posteriormente juaninos, y en tercer lugar encontramos a la orden de los agustinos, quienes se alojaron en el nuevo pueblo alrededor del año de 1599, 7 años después de la fundación de la ciudad. La llegada de las órdenes religiosas provocó una serie de procesos sociales, religiosos y territoriales que modificaron el plano urbano. Si bien la ciudad de San Luis Potosí se fundó a inicios de noviembre del año de 1592, bien lo sabemos, pues aquí ya estaba forjándose un nuevo pueblo. Y antes de que se crearan las villas, pues ya había autoridades. Ya creadas las villas o pueblos en 1710, por mandato del duque de Alburquerque, pues ya cada quien tenía su gobierno interno. El pueblo de San Sebastián se fundó en el año 1603. Este fragmento de la ciudad experimentó un rápido crecimiento económico y obtuvo un mandato que lo marcaría como uno de los pueblos más prósperos de la capital del estado potosino. La parroquia comenzó su construcción alrededor del año 1708 por mandato de los agustinos. Pero vámonos con la historia de este bello templo. Si ustedes ven al frente, hay 2 columnas salomónicas. Fue construido en el año de 1708. Se concluyó en el año de 1775. Dependíamos de los padres agustinos. Los padres agustinos, en el aspecto eclesiástico, pues estaban al frente de este barrio, de este templo. El duque de Alburquerque lo elevó a la categoría precisamente de pueblo o de villa, porque la villa significa pueblo. Ya en el año de 1710, aunque la iglesia se empezó a construir en el año precisamente de 1778 se concluye la construcción. En aquel tiempo, pues la población era extensa. Esta población del barrio de San Sebastián data de un origen otomí. A los grupos de indígenas que fueron evangelizados por los agustinos se les cedió el agua y tierras detrás del convento, lugar donde establecieron sus jacales. Hasta el año de 1758, la diócesis absorbe y pasa al movimiento de la diócesis. Pero mucho tiempo estuvo a cargo de los agustinos. Ya hemos visto la imagen de San Sebastián. Es una imagen francesa, es una imagen traída de Francia, que fue un mártir, ¿verdad?, en la época de Diocleciano, y que defendió a los cristianos. Primero recibió el nombramiento de luchar contra los cristianos. Después, por ayudar a los cristianos,
sufre el martirio, ¿verdad?, de la muerte a través de las flechas. El atrio, si lo comparamos, es la copia perfecta del templo de San Agustín. Esta iglesia, junto con la de Tlaxcalilla, son de las más antiguas, y la de Santiago. La iglesia del Carmen, ni más ni menos, fue construida también por el que construyó esta iglesia. Sabemos bien, ¿verdad?, que la familia Torres de aquella época, de cierta posición económica, financió lo que es el Templo del Carmen y su convento. El destacado tallador de cantera y constructor José Lorenzo era originario del barrio de San Sebastián, realizador del majestuoso Templo del Carmen. A espaldas del Templo de Nuestra Señora del Carmen se encontraban las huertas que pertenecían a la Orden de los Carmelitas Descalzos y en la actualidad se conoce como Alameda. Este grandioso jardín que llega a la Avenida Universidad es uno de los límites del barrio de San Sebastián. Realmente este barrio llegaba y llega todavía hasta la Alameda. La Alameda, que era realmente un huerto de los carmelitas y que había sido cedido por el pueblo del Montecillo. En fin, este barrio está, se puede decir, céntrico, junto con el barrio de Tlaxcalilla, porque en sus inicios abarcaba casi hasta la Sierra de San Miguelito, a un lado del barrio de San Miguelito. San Miguelito y San Sebastián son hermanos, y así cada barrio fue fundándose, fue conformándose con indígenas mexicanos, ¿verdad? Porque las minas de San Pedro pues dieron lugar a una fundación muy grande. El barrio de San Sebastián se ha convertido en un símbolo para la ciudad, al formar parte de la fundación. El gran legado que ha dejado este espacio es primordial para los potosinos, desde su gente hasta su hermosa iglesia. En conjunto con sus calles empedradas, forman parte de las herencias de San Luis Potosí. La historia del barrio de San Sebastián es una fracción de la tradición y cultura de esta región del país. La villa de San Sebastián fue declarada pueblo en 1710 por el duque de Alburquerque. La misión y el pueblo se amplió alrededor de la iglesia, convirtiéndose en un punto focal de la vida comunitaria. La historia de este barrio es inmensa. Hay gente buena, hay gente mala, pero realmente este barrio está muy unido, está muy identificado con su pasado histórico. Si a mí me preguntaran dónde se inicia la idea libertaria, no porque yo sea de aquí, diría que en San Sebastián. El pueblo de San Sebastián, como muchos otros lugares en México, se involucró en la lucha por la libertad de México a principios del siglo XIX. Después de la independencia, el barrio continuó siendo un centro de actividad económica, especialmente en la minería. Villa de Olmedo es otra calle de otro independentista, pero aquí a 2 cuadras está una calle que se llama Francisco Lanzagorta, de origen vasco. Él también anduvo viviendo aquí, porque en el año de 1808, en el santuario de Guadalupe, de Nuestra Virgen de Guadalupe, ahora Basílica Menor, ahí estuvo el cura Hidalgo celebrando. Se cuenta, ¿verdad?, que eran íntimos amigos, y Francisco Lanzagorta, que forma parte de este barrio, también fue independentista. Lanzagorta viene de San Miguel el Alto, después de Allende, porque tomó el nombre de El Gran Insurgente. Y Lanzagorta
amigo de la caballería de Francisco María Calleja del Rey, viajaba al Cerro Gordo de Querétaro, hacia ese rumbo, y de ahí surge la independencia. Abasolo también fue un independentista que desgraciadamente, ¿verdad?, en el juicio que se le llevó, pues no quiso reconocer la lucha. Mariano Jiménez, que se encuentra en 5 de Mayo y que realmente pues ya no alcanzaría en un sentido estricto a formar parte de este barrio, vivió en 5 de Mayo. Mariano Jiménez, que era ingeniero, el cura Hidalgo lo nombró precisamente el general principal de minas, de cañonería. Las calles de la localidad tienen un peculiar diseño. Al recorrerlas es como si recordáramos la historia de la ciudad, donde se admira la arquitectura neoclásica que se originó desde la época virreinal. Nos preguntamos por qué las calles están todas torcidas. Están torcidas, según lo que mencionó una vez el padre Rafael Montejano y Aguiñaga, porque pues en aquel tiempo los arroyos que había y que bajaban de la sierra de San Miguelito, pues iban formando las habitaciones, las casas, los hogares. La actual iglesia del barrio de San Sebastián comenzó su construcción en 1708 por mandato del alcalde Benito Rodríguez, la cual se abrió a culto hasta el año 1745. La parroquia ha sido testigo de grandes acontecimientos, hechos que se han suscitado entre las paredes de esta preciosa iglesia a lo largo del tiempo. Estamos aquí en el templo, pues aquí se casó el virrey, los únicos virreyes que hubo en México, aquí se casaron. Aquí en la iglesia, recordemos que se casó don Félix María Calleja del Rey, porque todavía no era virrey. Se casó precisamente en el año de 1807 y a los 7 años ya era virrey y se casó con la potosina doña Francisca de Sales de la Gándara y Góndara y Cardona de la Puebla, Vázquez, Sierra, Rubín, de Celis, García, Rojas. Ese era su nombre, doña Francisca de la Gándara, potosina, ¿verdad? Y bueno, pues aquí fue la boda, aquí se celebró, aquí fueron las fiestas de nupciales. La devoción por los agustinos y el esplendor de la iglesia llevó al coronel a contraer nupcias en el año de 1807. Poco después de su casamiento, Calleja del Rey fue nombrado virrey de la Nueva España en 1814. El primer hospital de San Luis Potosí fue creado por los juaninos en el terreno de lo que hoy conocemos como Museo Federico Silva, ubicado a un costado del Templo de San Juan de Dios. Aquí surgió uno de los primeros hospitales de San Luis Potosí y fue en el barrio. Se vino de San Juan de Dios. A un lado de San Juan de Dios estaban los padres juaninos y se vino, ya después cuando hicieron la escuela tipo, se vino a un lado de lo que ahora es la iglesia de San José. Antes de que fuera iglesia, abarcaba desde Avenida Universidad hasta Abasolo. Ahí todavía conserva la placa de calle del hospital, de pobres. Y aquí la independencia fue en el año de 10 de noviembre de 1810. Esto lo señalo, ¿verdad? Porque de ahí salieron los grandes independentistas y se cambiaron a un lado de lo que es ahora la iglesia de San José. Avenida Universidad y Abasolo. Esto ya no existe, desde luego, ¿verdad? Pero todavía este barrio, lo que es el barrio de San Sebastián, San Miguelito, Tlaxcala, Tequisquiapan, Santiago, el Montecillo, ¿verdad? Son barrios tradicionales, pero había más barrios. San Sebastián tiene un origen español. Allá en España hay un lugar llamado San Sebastián. El origen del nombre de San Sebastián se lo debe al nacimiento de un monasterio consagrado
al santo patrono, quien es conocido especialmente en el deporte y también se le relaciona con invocaciones para luchar contra la peste y las epidemias. En la Iglesia Católica y Ortodoxa, San Sebastián es titular de numerosos patronazgos. Su fiesta se celebra el 20 de enero. El barrio de San Sebastián ha visto nacer a grandes personajes famosos que se mantienen vivos en la historia de la ciudad, gracias a las tradiciones que existen en el ánimo de la gente. Personajes que han sido reconocidos por su gran personalidad y extensa trayectoria. Tenemos en San Luis, somos cuna de grandes hombres, de grandes personas con una mente liberal, con una mente que cambiaron el rumbo de todo nuestro actual país, nuestra actual nación, de nuestra actual patria, al grado de que se le llama San Luis de la Patria. Ponciano Arriaga tal vez pudiera formar parte de este barrio. Les voy a decir por qué. Su casa se encontraba en lo que es la Cineteca Alameda, hermano de Camilo Arriaga. Los Arriaga, que lucharon mucho por la libertad de México, ¿verdad? El bautismo de Manuel José Otón. Hay varias cosas que se han realizado aquí en este lugar. El poeta Manuel José Otón vivió en el barrio y contrajo matrimonio con Josefa Jiménez y Muro en el Templo de San Sebastián en 1883. Manuel José Otón falleció el 28 de noviembre de 1906 en la calle Comonfort del emblemático barrio de San Sebastián. El transporte que existió aquí en este barrio, pues también, como sabemos, hubo un tranvía que venía del centro, llegaba aquí a Constitución, regresaba a otras rutas que tenían. Ese tranvía regresaba supuestamente de reversa y se metía por Sevilla, daba la vuelta y otra vez agarraba Constitución. Aquí, frente del jardín, el transporte urbano, existía un camión que se llama Circunvalación, daba la vuelta a la ciudad, y pasaba por aquí, por San Sebastián. Hubo un gobernador que arregló esos jardines, los arregló, y ya no hubo paso frente de la iglesia, entonces se hizo peatonal toda esta parte. Nada más en el lado norte sí hay paso de vehículos. El tranvía en la ciudad se hizo presente alrededor del año 1883 y durante la introducción del ferrocarril, el tranvía pasó de ser jalado por mulas a moverse mediante luz eléctrica. Posteriormente, los camiones comenzaron como medio de transporte urbano. Suegro, Daniel Zárate, pues vivió muchas épocas difíciles aquí en el barrio, pues que le tocó parte de la época cristera, que lo andaban buscando, lo querían agarrar, se escapó por detrás de la casa, se fue, regresó. Y era jarciero. Jarciero era una de las actividades de aquí del barrio. La jarciería, se traían el istle de por acá también de Zaragoza, Villa Zaragoza, que también eran istleros. Nos platicaba que viajaba a la Ciudad de México, siempre, cada año iban a la Ciudad de México de paseo familiar, y resulta que fue en tiempo, se iba en el ferrocarril en tiempo de la Revolución, que se iba con la familia de aquí a México, llegaban los revolucionarios, les quitaban las máquinas del tren, aquí espérense, y hacían lo que tenían que hacer,
regresaban 3, 4 días y ya los llevan a Ciudad de México. Las anécdotas de la gente del barrio se basan en la historia del país, relatos que pasan de persona en persona. La población de San Sebastián tenía necesidades tanto económicas, mercantiles y alimenticias, entre otras. Esto los llevó a generar su propio alimento. Realizaron un rastro en los alrededores del antiguo municipio. Además, a la altura del santuario está lo que es la unidad, deportiva. Ese lugar era el rastro. Entonces, aquí se veía en aquel tiempo, que todavía me tocó ver, que venían los animales corriendo por toda la calle de Constitución para llegar al rastro, donde eran sacrificados. Y, como decía, pues que aquí eran cuereros, que le trabajaban a las minas de San Pedro. Bueno, como era rastro, algunas familias se hicieron de una industria del cuero, que hasta la vez todavía por ahí hay talleres o algo donde trabajan el cuero, curtidores de cuero. Esos señores pues también siguieron el rastro, que ahora está en la parte oriente de aquí de la ciudad, el rastro, y estas personas también se fueron allí, pero partieron de este barrio. Los diferentes oficios entre las calles de San Sebastián se hicieron presentes en la época antigua. Como en la actualidad, la gente atesora el barrio, su cultura y tradición, como cada espacio que lo complementa. Al menos lo que conozco de aquí del barrio, del centro, pues un poco más tranquilo. Nos vamos a las orillas, a la periferia, pues un poco más peligrosón el barrio. La antigua penitenciaría del estado se encuentra en un segmento de este emblemático barrio, así como el edificio de la 12ª zona militar, arquitecturas que datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. San Sebastián está delimitado por la calzada de Guadalupe junto con el barrio de San Miguelito. Se cuenta que la representativa caja de agua pertenece a ambos barrios. El acervo que forman la iglesia y el jardín son parte de uno de los rincones más precisos y peculiares de la ciudad. El kiosco y el jardín se engalanan por las diversas actividades culturales que podemos observar. El distintivo barrio, fundado en 1603, te invita a ser parte de la historia y de una identidad representativa de la ciudad de San Luis Potosí. Es así como el barrio de San Sebastián es hoy un barrio potosino.